Muchos de vosotros me preguntáis dónde ubicar vuestra PlayStation 5 para que se refrigere de la mejor manera. Lo mejor para esto es conocer realmente cómo se calienta la consola y cómo afecta a su entorno, a donde está apoyada, a las zonas cercanas, ese calor que genera. Así que en este vídeo con una cámara térmica vamos a ver cómo se calienta la consola, cuáles son sus zonas más críticas y cómo afecta ese calor que genera la consola al entorno, a donde está apoyada, a la parte trasera. Y así pues simplemente vamos a aprender vosotros y yo cómo colocar nuestra consola de una forma que esté lo mejor refrigerada posible. Así que después de un mensaje de nuestro sponsor, comenzamos. El sponsor del vídeo de hoy es CDKeysEals, que es una plataforma de venta de licencias de Windows. Todas las claves son totalmente originales y legales y te llegan al momento. Por ejemplo, si queremos activar Windows 11, ¿cómo lo hacemos? Entramos en la página, buscamos Windows 11, compramos, eso sí, antes de comprar ponemos el código FR20, que es un código especial que me han dado para vosotros. A continuación nos llegará al correo nuestra clave y para activar nuestro Windows es muy fácil, simplemente tenemos que escribir en la barra de búsqueda de nuestro PC acerca de, seleccionamos la opción de cambiar clave de producto y ahora vamos a nuestro correo, copiamos la clave, la pegamos y le damos a activar y ya tenemos nuestro Windows 11 totalmente activado, con nuestras actualizaciones, con todo perfecto. Este es el método que yo siempre utilizo para activar todos mis PCs, así que si quieres disfrutar de este descuento por ser de la familia Fralink, vete por aquí abajo, ves al link, púlsalo y activa tu Windows 11. Bueno, continuamos con el vídeo. Vamos a empezar primero viendo cómo la consola reparte su temperatura y cuál es su funcionamiento. Lo primero que es algo que hay que tener muy en cuenta es que la Play 5 funciona totalmente al revés que la Xbox Series X. ¿Por qué digo esto? Porque la Xbox Series X lo que hace es que coge el aire por aquí atrás y lo expulsa por arriba, por esa forma como de chimenea, expulsando el aire caliente. Esta PlayStation 5 hace algo totalmente contrario, bueno, totalmente contrario quiero decir lo que es en la dirección. Lo que hace esta Play 5 es que coge el aire frío por esta esquina, donde tenemos este ventilador tan grandote aquí arriba, y expulsa todo el aire caliente por la parte trasera, pero también lo expulsa por la parte de abajo. Y este es un punto importante que os quiero enseñar, porque estas muescas que tiene aquí, estos orificios, estas ranuras, también sirven para expulsar cierta parte del calor de esta consola. Así que es algo que vais a ver ahora en estas pruebas que es bastante importante, ¿no? Si os fijáis en las imágenes, pues se ve claramente que la consola, por la parte de la esquina donde entra ese aire para refrigerar la consola, está totalmente azul porque es donde está entrando el fresquito, por decirlo de alguna manera, aunque si tienes aire caliente, pues entra aire caliente. Pero bueno, el aire que tenemos en el entorno entra por aquí, refrigera toda la parte del disipador, que ya habéis visto en mis vídeos desmontando la consola un montón de veces, y lo expulsa por detrás. Ahora bien, ¿dónde es donde la consola más se calienta? ¿Por un lado, por el otro? En este caso, el lado derecho y el lado izquierdo de la consola como que tampoco tienen muchísima diferencia, ¿vale? No es como la Xbox, que sí que tenía un lateral de la consola bastante más fresco que el otro, pero esta consola, al ser un sándwich tan estrechito, por decirlo así, no tiene una gran diferencia en cuanto a calentamiento. Sí que hay un lado que es un poquito más fresco que el otro, pero no tiene mucha importancia. Por lo cual, el conocer bien este funcionamiento de la consola ya nos está indicando que la parte trasera es un sitio crítico en el cual no tenemos que tapar, porque si tapamos esto, al final la consola no puede expulsar ese aire caliente, y por la parte de abajo tampoco. Con la cámara térmica podemos ver cómo la consola, cuando está en vertical, pues se va calentando mucho por la parte trasera, va calentando la pared muchísimo donde está pegando ese aire caliente. Y algo que me llamó mucho la atención, vamos, simplemente porque con la cámara térmica se ve más claro, es como cuando la consola ya lleva un buen rato funcionando, estas muescas que os digo, estas que están por aquí abajo, realmente están expulsando calor. Y cuando quitamos la consola de donde está puesta, se ve como abajo se ha producido un sobrecalentamiento de la zona, ¿no? Pues donde la tenemos apoyado se calienta bastante. Así que podemos decir que ahí se está acumulando un calor que no es que sea muy bueno. Es verdad que esta prueba la hice sin la peana, ¿vale? Luego puse la peana y con la peana pues sí que ayuda un poco porque al final la peana la levanta, pero algo que no me gusta mucho es que
Si os dais cuenta, pues al apoyar la consola sin la peana, es cierto que, bueno, es verdad que está un poquito levantada con la carcasa, pero la peana, como que esta parte central la tapa bastante, aunque el resto la levanta más alta, pero sigue tapando bastante esta parte central. Y esto hace que de esta manera yo creo que la posición vertical es como bastante crítica, incluso con la peana, porque al final estás tapando bastante orificios de salida de calor. Ahora bien, la otra posición tumbada creo que es bastante interesante, sobre todo incluso con la peana, ¿no? Tú pones la peana, pero ya notas que no se produce ese calor, ese sobrecalentamiento de la zona donde está apoyada la consola, aunque esté en horizontal, y la zona que está tocando, pues aunque es una zona un poquito grande con la peana así redonda, pero no es una zona donde tú notes que luego se sobrecalienta mucho la peana o la zona donde ha estado apoyada. Aún así, creo que no era la forma más óptima, ya que creo que esa peana podía estar situada en un lugar mejor, ya que al final la peana la tienes que poner en el centro y, como estáis viendo en las imágenes, la zona central donde está expulsando todo el calor, y es algo que no me llegaba a convencer. Por lo cual creo que lo mejor era ponerle alguna base que solamente tocara pues los bordes de la consola, que al final es como donde más caliente está y donde menos toca nada, y de esta manera ponerla en horizontal, y así también evitar pues que esa parte que está tocando la peana, como que no está ayudando mucho a la refrigeración, que estuviera libre y también corriera el aire. Así que pensé en buscar una base que en horizontal pues fuera más óptima que esta peana, que al final está apoyando en la zona donde la consola se calienta más, y encontré esta idea que creo que es la mejor que he visto, que son estas patas que van al borde de la consola. Y lo bueno es que el borde de la consola al final tiene una zona que casi va al aire, ¿no? Va aquí haciendo este vuelo, una zona que casi no se calienta la consola, que está muy bien. Encima estas patas son muy finitas, como podéis ver, las estuve imprimiendo en 3D, por lo cual si tenéis impresora 3D o algún amigo con impresora 3D las podéis imprimir y os va a costar lo que os cueste el material, ya que es un diseño totalmente gratuito. Y las ponemos aquí en el borde de la consola, de esta manera, así, y fijaros, queda muy bien, toca muy poquito la consola, y ya lo que hace es que nos mantiene la consola totalmente al aire en todos los lugares, menos en los bordes nada más. Así que una vez que la ponemos así, de esta manera, pues tenemos la consola totalmente fresca por el centro, sin nada que haga contacto con la consola. Así que creo que esta idea es muy buena, muy sencilla. Al final son unas patitas que van en los bordes, y cuando hice la prueba sí que lo noté, sí que noté que al quitar la consola después de haberse calentado, la parte inferior donde estaba la consola, el mueble en sí, se nota muy fresco en comparación con vertical. Una barbaridad, porque al final pues estos orificios de ventilación, que no es que por aquí salga muchísimo calor, porque el calor sale sobre todo por la parte trasera, ¿vale? O sea, esta parte trasera es donde sale, por decirlo así, el 80% de la temperatura de la consola, toda la refrigeración expulsa por aquí el calor, pero al final esta parte de aquí, estas mosquitas, estas rajitas que tiene aquí, que también van sacando calor, pues oye, mucho mejor tenerlo así, que sigue saliendo de forma fluida, sin que nadie le estorbe. Así que podemos sacar varias conclusiones. Lo primero, y algo que ya sabíamos, es que la parte trasera de la consola es la más crítica, y es por ahí por donde expulsa todo el aire caliente. Así que por favor, no la peguéis a la parte trasera de un mueble o de una pared, aunque quede mejor estando más pegada, porque a lo mejor tenemos un mueble un poco estrecho, pero al final la consola está refrigerándose gracias a que expulsa por atrás el aire caliente. Así que si le ponemos algo delante, no la dejamos respirar, no puede echar ese aire caliente. Entonces, cuanto más libre está en la parte trasera para que ese aire salga de forma fluida, mejor. Y algo que también aprendemos es que en la parte inferior, esas ranuras que tiene la parte inferior también expulsan calor, y lo vemos claramente al tenerla en vertical, vemos cómo el mueble se sobrecalienta. Así que esta parte inferior, aunque es una zona mucho menos crítica que la parte trasera, que es donde expulsa la mayoría del calor, también es una zona donde la consola expulsa calor, y tenemos que intentar dejarla lo más libre posible, porque si no, como habéis visto, es que el mueble se sobrecalienta un montón. Y teniendo la horizontal, pues sí que podemos ver pues que estas ranuras tienen más facilidad de echar el aire caliente, ya que no están, pues eso, no está apoyada la consola
contra un mueble que está ahí pegando el calor, tampoco está pegando contra la peana, si lo ponemos en la peana tapa alguno de los agujeros y al final tampoco la despega mucho, por lo cual mucho mejor yo creo que esté en horizontal para que ese aire caliente que va saliendo por esas ranuras que tenemos en este lateral pues salga de forma fluida. Así que tras estas pruebas y estas imágenes térmicas podemos sacar algunas ideas claves a tener en cuenta a la hora de refrigerar nuestra PlayStation 5. Lo primero, la parte trasera es por donde la consola echa todo el calor, ya que entra por la parte superior y un poquito por aquí frontal, coge el aire y lo va expulsando por atrás, y es muy importante que no tengamos la consola pegada contra la pared o contra algo que esté impidiendo que ese calor que sale por detrás pues no lo pueda expulsar de manera fluida. Y quizás uno de los puntos más curiosos y que aprendemos es que al tenerla en vertical, esta parte inferior de la consola, estas ranuras, esos orificios que tiene a lo largo de la parte inferior, sí que saca calor. Así que es bueno que esta parte inferior esté también libre para que ese calorcito que también va sacando por ahí, pues que la consola lo saque de la forma más fluida posible. ¿Cómo hacerlo? Pues poniéndola en horizontal parece lo más óptimo, y ya para rematarlo, pues eso, ponerle unas patitas como las que yo he puesto o algo así para que esa peana que viene de serie, pues al final, no es que es algo muy crítico, pero oye, está la peana ahí tocando en el centro de la consola, una zona donde se calienta mucho la consola, ya que en esta zona pues es la zona del disipador, donde la consola está expulsando todo el aire caliente, pues mucho mejor pues eso, poner unas patitas en los bordes, que es una zona donde la consola casi no se calienta, y así tener la parte inferior de la consola totalmente libre y que no esté en contacto con nada, y que ese fresquito que puede haber en la habitación pues que esté corriendo por debajo de la consola en las zonas más calientes, y que no haya ahí algo tocando como pudiera ser esa peana original que al final está apoyando en esa zona. Y bueno, que no es algo muy crítico, pero si tenéis la posibilidad de que vosotros mismos imprimáis estas patitas en 3D, que son céntimos, porque es lo que cuesta el filamento, o algún amigo o alguien que conozcáis que os pueda imprimir esto, es un diseño gratuito, además queda muy bien, casi ni se nota, y va a hacer pues eso, que la consola esté totalmente fresquita por debajo lo máximo posible, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, ni qué decir que la consola nunca la metáis en un cajón ni en nada parecido. A mí es que no me entraba en ningún sitio para hacer la prueba, pero si la encajonáis en un mueble, pues imaginaros, se genera una burbuja de calor ahí, que eso es algo que hay que evitar totalmente. O sea que esos muebles que tenemos la televisión, el mueble ahí en medio con el hueco perfecto para la Play, quedan muy bien, pero por favor no lo hagáis, porque evidentemente la consola no puede respirar de forma correcta para poder evacuar todo el calor de la mejor manera. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo. Es un vídeo informativo para conocer bien cómo funciona nuestra consola, y de esa manera pues que cada uno tome su decisión para cuidarla de la mejor manera. Y estas son pues las pruebas y mi opinión de lo que he podido observar. Además tengo algunas bases de refrigeración, ya tengo como 4 o 5 distintas, y dime en comentarios si te gustaría que hiciera un vídeo específico con la cámara térmica probando varias bases de refrigeración, a ver si se nota si refrigeran más o menos, o si es algo que no te interesa. Quizás no os interese esas bases, pero si os interesa un vídeo específico analizando estas bases con la cámara térmica, me lo decís y lo preparo. Bueno chicos, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta luego, adiós.